Escuchemos la palabra del Señor en esta mañana a través de la meditación bíblica. La palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, a través del consejo de Pablo hablando a la iglesia en Corinto, nos anima en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, a confiar en Dios y en ese hermoso proceso que en su tiempo Dios con su ayuda, Dios con su intervención siempre nos permite confiar que de alguna otra manera, en cada momento, en cada dificultad, en cada problema, Dios se hace siempre presente en nuestras vidas. El sermón de hoy se titula Trabajo en proceso. Sin lugar a dudas, dentro de nuestra experiencia con Dios, dentro de nuestra fe, nuestra confianza en Él, en medio de cualquier situación entendemos que nuestra fe nos ayuda. Nuestra confianza en Dios siempre nos inspira para salir adelante, y entendiendo la perspectiva bíblica como la presenta Pablo particularmente en este pasaje, nos pide que aún en medio de la adversidad confiemos que Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios nos enseña, que Dios cada momento nos acompaña y nos permite ver su gloria, su propósito, la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Amén. Para la experiencia de Pablo y la iglesia que describe en esta epístola, verdaderamente es posible ver la dificultad con la cual una persona puede ser perseguida, puede ser atormentada, puede vivir en grandes dificultades. Y Pablo y la iglesia de Corinto podían verdaderamente decir en este tiempo de la persecución de la iglesia que con la verdad y con todo el ejemplo y el testimonio de ellos podrían decir que verdaderamente sobrellevaron pruebas inmensas, sobrellevaron problemas grandísimos, sobrellevaron consecuencias difíciles por causa de la fe, por causa de mantener su confianza en Dios, por retener su fe, sus ideales, esta idea extraordinaria de confiar en Dios, en Jesucristo como el Mesías. Y bueno, en la forma en la cual Pablo les anima a los corintios, en lugar de que haya desánimo, dice este pasaje que exista esta renovación en nosotros, no un desgaste, no un desánimo, sino una renovación diaria en nuestras vidas. Hay cosas que en el día de hoy, en nuestra semana, en nuestro mes, durante estos difíciles días de pandemia que aún seguimos experimentando, nos desgastan. Hay muchas cosas que nos desaniman, hay muchas cosas que no inspiran o que no nos dan del todo la motivación necesaria para pensar, para planear, para ser objetivos, para lograr. Muchos de nosotros probablemente hemos pasado ya ciclos viciados durante estos meses, semanas, en los cuales nos sentimos atorados. Muchos de nosotros, me da a veces un poco de risa, pero bueno, lo veo en mi hija, que en su corta edad no haya experimentado algo como esto. Digo, nadie de nosotros lo había hecho probablemente, pero ella en su corta edad ve la diferencia de un 2019 y un 2020. Y ella a sus 8 años habla de frustración, habla de algo muy distinto, habla de privación, en fin. Muchos de nosotros probablemente hasta el día de hoy nos hemos sentido desgastados, nos hemos sentido desanimados. Y no solamente por esta cuestión, a lo mejor son diferentes las dificultades que estamos llevando. Sin embargo, el consejo de Pablo, aún en medio de una iglesia perseguida, aún hablándole a personas que su vida estaba en riesgo por solamente creer en Jesucristo, por seguir una fe, por tener una confianza en ese Dios que se predicaba, en Jesucristo,
Estas personas son animadas por Pablo diciéndoles, en lugar de un desgaste, ¿sabes qué? Por dentro nosotros somos renovados. Nosotros estamos siendo transformados a una mejor persona, a una mejor forma, a una mejor etapa en nuestra vida. En lugar de ir decreciendo, vamos en ascenso. Seguimos creciendo por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, al igual que Pablo y aquellos primeros creyentes, en medio de una problemática en la cual su salud, su bienestar, su fe, sus familias, su integridad física estaba en riesgo. Ellos confiaron en Jesucristo. Y usted y yo, el mensaje para nosotros es, no se desanime. Ciertamente, aparentemente, hay mucho desgaste, hay mucha frustración, pero dentro de nosotros, Dios sigue actuando, Dios sigue trabajando internamente, Dios sigue haciendo una obra completa. Por eso meditamos como vemos en la pantalla. Entre logros y fracasos que tenemos, ¿sabe qué? El objetivo es llegar a una meta. Pablo describía también esa carrera de fe, en la cual ciertamente hay obstáculos, pero siempre debe existir un enfoque hacia la meta final, hacia el objetivo. Dentro de nuestras experiencias, usted puede hablar, yo puedo hablar de muchas situaciones que fueron de fracaso. Podemos hablar de situaciones que fueron de errores que nos llevaron a vernos negativamente con escasos resultados o nulos resultados, un plan que salió todo al revés, situaciones en las cuales usted creía que las cosas sucederían de una forma y sucedieron de una manera terrible, algo que usted no esperaba. Pero de aún contando todos los fracasos y todas las limitaciones que hemos tenido en diferentes experiencias, ¿cuántas veces nos hemos sentado a meditar los logros que Dios nos ha permitido? Los éxitos, los alcances, los avances que Dios le ha dado a usted para lograr sus objetivos, para verse realizado en la vida, para verse aún profesionalmente, laboralmente, individualmente, verse satisfecho, beneficiado por el favor de Dios. Muchas veces vemos el fracaso, pero no muchas veces vemos qué tanto Dios nos ha permitido obtener, qué tantos buenos resultados y cosas positivas se han dado en nuestras vidas. Por eso cuando ponemos en la balanza, en ese enfoque de a dónde debemos de llegar por la gracia de Dios, cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestro objetivo, cuál es la meta a la cual hemos de llegar, y evaluamos que aún teniendo tantas bajas, Dios ha estado con nosotros y nos ha permitido tantas bendiciones, debemos entonces reconocer que no podemos desistir, que hoy usted no se puede desanimar, que no podemos quedarnos en una palabra como desgaste, deterioro, frustración, porque Dios nos ha dado de su poder y de su gracia y su compañía para salir adelante el día de hoy. Pablo le anima a la iglesia hablando de una renovación espiritual, una renovación, una paz de Dios dentro de ellos, cuando fuera y en el mundo que vivían había tantas adversidades. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, 22 y 23 nos comparten: la compasión de Dios o su misericordia nunca se va a agotar, nunca Dios va a dejar de acompañarle, nunca Dios se va a hacer a un lado. Cada mañana se renuevan sus bondades o misericordias en su vida. Amén. Por lo tanto, si el día de hoy fue muy difícil, si esta semana ha sido terrible, si este mes ha sido inolvidable, como dice mi hija, si este 2020 ha sido para el olvido, ¿sabe qué? Dios le da una nueva mañana el día siguiente. Dios renueva su misericordia inmediatamente y le permite reiniciar una vez más. Cuando tenemos nuestros dispositivos, cuando dependemos un poquito más de una computadora, de un vehículo, de algo tecnológico, hay algo que se llama el reset o resetear o restaurar.
Y a veces nuestros equipos, nuestros equipos de tecnología, nuestros dispositivos, nuestros carros mismos, a veces ocupan de esa reprogramación, esa reconfiguración, esa restauración, aún siendo aparatos tecnológicos, aparentemente perfectamente diseñados, ¿verdad? O ingeniados. Bueno, usted y yo somos humanos y muchas ocasiones ocupamos que nos reseteen, ocupamos que Dios nos renueve, porque ciertamente, como dice el pasaje, nos vemos desanimados, nos vemos cansados, desgastados, que lo único que podemos hacer es acudir a la fuente y volver a reiniciar. Dios anhela cada mañana reiniciar esa misericordia con usted, renovar en su vida sus bondades, su presencia, su motivación, su poder en ti. Dios cada mañana está dispuesto a renovar. Si el día de ayer, si los días de ayer, si el año presente o los anteriores han sido difíciles, Dios nos renueva a partir de hoy. Siempre estará ese nuevo mañana, confiando con fe que Dios tiene esa renovación para nosotros. Según a los Corintios, en el versículo 17 nos dice que estos sufrimientos, los padecimientos particularmente que tenía la iglesia de Corinto, esa gente que era perseguida hasta la muerte por causa de su fe, de esa ideología, de ese estilo de vida, dice que estos sufrimientos son ligeros, dice en esta versión. Son ligeros y efímeros que ahora padecemos. Estos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Esas son las palabras de Pablo. Que estos sufrimientos, todos los problemas, todas las dificultades presentes, les está diciendo, sabes que son ligeras, son muy livianitas, no pesan. ¿Comparado con qué? Comparado, dice ahí, ¿verdad?, con el peso de gloria eterna de Dios en nosotros. Un más excelente peso, dice la versión Reina Valera 60. Eso tiene que ver con nuestra perspectiva totalmente humana e individual a la perspectiva de Dios sobre nosotros. Cuando todo lo vemos con nuestra perspectiva, cuando todo se centra en lo que yo alcanzo a hacer, lo que yo alcanzo a diseñar, lo que yo alcanzo a planear, todo va a llegar entonces hasta esa limitante solamente. Y cuando los problemas y las dificultades sobrepasen los límites, los bordes que yo puedo controlar, que yo puedo abordar, entonces viene frustración, entonces viene una mayor problemática, porque estamos en un terreno, en una etapa, en una situación donde no sabemos o no podemos reaccionar por nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Cuando estamos en la perspectiva de Dios, cuando estamos haciendo las cosas de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, cuando estamos haciendo las cosas conforme a la iluminación que Dios nos da, la luz que Dios nos da a través del entendimiento, de la interpretación del plan de Dios para mi vida, a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de mi vida devocional, a través de mi vida de oración, de mi tiempo de adoración, etc. Cuando contemplamos la vida viviendo en la perspectiva de Dios, las cosas ya no están dentro de una limitante individual personal. Las cosas que yo experimento no se van a limitar solamente a lo que yo alcance a percibir, lo que yo quiera o pueda controlar de acuerdo a mis capacidades. Cuando vivimos de acuerdo a la perspectiva de Dios, siempre sobrepasamos, siempre alcanzamos mucho más de lo que pudiéramos inclusive visualizar. Llegamos a lugares donde creíamos que no podíamos llegar. Y como dice este pasaje, aún los sufrimientos, problemas difíciles son ligeros comparado con la gloriosa intervención de Dios en nosotros. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, dice Pedro.
De manera que la fe en ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación. Compara Pedro en esta primera epístola, capítulo 1, versículo 7. Nuestra fe comparada con el metal que es el oro. Un metal que tiene que ser pasado por un fuego, que dice, y que en otras ocasiones hemos nombrado, es un metal que puede ser moldeado una vez que ha sido pasado por fuego, que ha pasado por ciertas temperaturas, y es golpeado y se le da forma. Es un proceso arduo, un proceso difícil de percibir, pero que lo comparamos con la vida, que a veces pasamos por pruebas de fuego, a veces denominamos, ¿verdad?, nuestras pruebas como una prueba de que tenemos que ser golpeados, moldeados a fin de llegar a un mejor estado. La fe es una prueba, lo dice Pedro también, pero una prueba que aún vale más que el oro, es decir, aún sobrepasa más que esa perspectiva. Lleva más sufrimientos tal vez, lleva más procesos probablemente que lo que pudiéramos percibir en esta clase de metal. Dios nos permite estar en procesos que aparentemente a nuestra perspectiva humana son difíciles, desastrosos, complicados, pero Dios nos promete estar en cada momento con nosotros, en el momento más triste, en el momento más difícil, en el momento más frustrante. Dios está ahí. Y Dios dice ahí que a través del consejo de Pedro, si mantenemos esta fe, si esta es nuestra manera de vivir la fe, como la prueba del metal pasando por fuego, por golpes, a fin de llegar a un mejor estado, si esa ha sido nuestra vida, yo lo puedo decir definitivamente, a veces aprendemos a golpes, a veces aprendemos a consecuencias, a veces aprendemos por lo que nos sucede en la vida, a prueba y errores. Pero cuando esa fe, esta confianza en Dios nuestra, es probada en medio de tanta dificultad y dificultades que estamos viviendo y problemáticas, Dios, como dice en este consejo, al final, si fue una fe probada por Dios, merece al final entonces su aprobación, la aprobación del mismo Dios. Dice la palabra de Dios que no hay tentación que no podamos sobrellevar, porque Él está con nosotros y Él nos ha ayudado en todo momento y de acuerdo a su palabra ha prometido acompañarnos en cada uno de esos momentos. Por lo tanto, en la perspectiva de Pablo en 2 Corintios, lo más complicado que usted pueda vivir, la prueba más difícil que usted pueda hoy recordar, no se compara, es ligera comparado a la gloria, a la bendición, a la perspectiva de Dios para usted el día de mañana. Si nuestro llorar fue difícil en nuestro pasado, Dios ha prometido un futuro extraordinario cuando esta fe, cuando esta confianza en Jesús permanece firme en nosotros. Me gusta mucho el deporte, particularmente el baloncesto. Y hay un personaje muy icónico, una leyenda del básquetbol y de todo el deporte, Michael Jordan. Y si algo se describe entre los muchos comentaristas, sobre todo los que vivieron en esa época y comentaron y vieron y fueron testigos de la carrera atlética de Michael Jordan, hay algo que se describe como esa actitud o espíritu ganador. Y no todos los atletas, hablando de muchos deportes, no solamente baloncesto, pocos atletas tienen esa llama, esa hambre o esa convicción de que siquiera antes de que sucediera un juego, el encuentro, dependiendo la disciplina del deporte, que tuviera una determinación tan segura de decir: voy a ganar, voy a lograrlo, voy a hacerlo. Y este atleta particularmente, y muchos otros probablemente, pero particularmente Michael Jordan, tenía esta actitud, ¿verdad? Era un ganador. Y él ya tenía esa actitud desde antes que ocurriera el último partido para el trofeo, desde antes que iniciara la temporada.
en la postemporada, siempre esa era una actitud descriptiva. Voy a ganar. Y nos maravillábamos los espectadores de deportes de lo que lograba hacer. Cosas sorprendentes, a veces lo nombrábamos casi sobrenaturales, ¿verdad? Atléticamente a veces no descriptibles. Bueno, esa era la perspectiva, porque había un hombre determinado a obtener y llegar a la meta que se había trazado desde antes. No importaba limitaciones, a veces lesiones, a veces contrincantes, a veces lo que estaba delante de él como una limitación, como un contratiempo. Sin embargo, mirábamos y fuimos testigos de un gran y extraordinario, una leyenda del deporte, y para muchos de nosotros fue obvio ver esa perspectiva. La fe nos permite ser visionarios de las cosas que aún no han sucedido. La fe nos permite, aún con tantas limitaciones, vencer con esta convicción, con esta seguridad de que Dios nos va a ayudar en el proceso para llegar a una realización. A veces es difícil, como este atleta, a veces los obstáculos se ven más grandes, a veces las limitaciones se ven más extraordinarias, pero Dios, como dice este pasaje, tiene un mayor, excelente peso de gloria en comparado con cada uno de los sufrimientos que pudiéramos tener. No hay problemática más grande de lo que Dios puede actuar y sobrellevar en nuestras vidas con su ayuda y su presencia. Segunda a los Corintios capítulo 4, el versículo 18 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que es pasajero, lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y finalmente esa perspectiva de Pablo de la cual te quiero hablar es la perspectiva de lo espiritual comparado con nuestra perspectiva terrenal o material. Dice las cosas visibles. Y las cosas visibles en esta descripción para Pablo son cosas que a final de cuentas son efímeras, temporales, que no están para siempre. Cosas que usted puede tener como una actitud del día de hoy, como un rencor, como un enojo, como un tropiezo, como un error, y que mañana usted puede reiniciar con la gracia de Dios. Algo terrenal, temporal, como nuestra vida física. Anteriormente fuimos un infante, nos convertimos en jóvenes, nos casamos, tenemos nuestra carrera, o tenemos nuestro oficio, llegamos a la senectud y al final Dios nos permite, con su gracia, si vivimos muchos años, disfrutar de nuestra edad y disfrutar hasta nuestros últimos momentos. Nuestra vida física es temporal. Tenemos una caducidad. Por eso las cosas visibles, lo perceptible, es algo que a veces nos limita para darnos cuenta lo extraordinario que Dios trae a nuestras vidas. Lo que es más que ordinario, lo que es más que normal en la perspectiva humana, lo que es más que regular o lo que debe de suceder simplemente en nuestra experiencia personal. Por eso le llama Pablo, estas cosas invisibles son las cosas de Dios. Estas cosas que no se ven es lo eterno, lo que importa, lo que debe de ser prioridad de nuestras vidas, lo que es de Dios, lo que bendice, lo que es para eternidad, lo que es para nuestra bienaventuranza. Hay cosas invisibles como el amor. Cuando nosotros nos enamoramos de nuestra pareja, ese sentimiento, esa emoción, usted no la puede ver. Usted lo que puede percibir en una relación de amor es que alguien le llevó flores a una persona, testifica de ese amor, sin lugar a dudas. Que una persona le llevó una caja de chocolates a alguien más. Qué buen gesto, es una muestra probablemente de afecto, cariño, amor.
pero particularmente el sentimiento es algo que se da dentro de nosotros, que puede ser correspondido, que puede ser en relación con alguien o con algunas personas, pero es algo que no se ve. Hay expresiones, hay cosas que auxilian, hay evidencias de algo que existe dentro, pero el sentimiento está aquí. A veces son cuestiones en nuestra mente, a veces son cuestiones en nuestra alma, a veces son emociones muy directas. Y por ejemplo, esas cosas son cosas que no siempre son perceptibles o muy difícilmente podremos describir una emoción. Puede haber reacciones, hay manifestación de nuestros sentimientos, pero tal cual, ese sentimiento, ese pensamiento, esa emoción se da dentro de nosotros, está dentro de uno y es algo tal cual invisible en origen. Las cosas de Dios, como lo presenta Pablo y otros pasajes de la Biblia, que hasta el mismo Dios, como dice, es que Dios es espíritu y hay que verle, ¿verdad?, con esa realidad espiritual para percibir lo que es de Dios. De esa manera también tenemos una fe en Él, una fe que nos lleva más allá de, volvemos a este punto, lo terrenal, lo material, lo pasajero, lo limitado. Y es ahí donde la grandeza de Dios se hace más evidente. Es en eso invisible donde Dios se hace más visible. Es esas cuestiones donde la medicina no puede ayudar, donde la ciencia no me es suficiente, donde mi entendimiento no me es de ayuda, donde mis capacidades ya no dan, donde mis fuerzas ya no alcanzan. Ahí es donde percibimos la grandeza del Dios invisible, la grandeza del Espíritu de Dios. No acumulen para sí tesoros, decía el Señor Jesús, en la tierra, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen. Toda esta perspectiva, el cielo, la eternidad, la vida eterna del Señor, la salvación, nuestra conexión con Dios, es una forma tan poderosa que mueve tu vida y mi vida a hacer cosas más allá de lo común, a sacar fuerzas de donde no las hay, a motivarnos de en medio de desmotivación, a salir adelante cuando en otras ocasiones y de otras maneras nunca hubiéramos podido avanzar. En la perspectiva de Dios, en la forma invisible espiritual de Dios, todas las cosas son posibles. Todo puede ser alcanzable dentro del propósito de Dios. Por eso en la perspectiva de Pablo entendemos, hay cosas que nuestra humanidad simplemente no nos permite ser tangibles, comprobar y simplemente entender. Pero cuando entendemos con esta mente de Dios y cuando Dios nos ayuda en este proceso, podemos ver en medio de tanta dificultad el camino claro por medio de una fe en Cristo Jesús. Termino con este mensaje del predicador Billy Graham, el evangelista. Mi hogar está en el cielo, solo estoy de viaje por este mundo. Él hablaba de esta perspectiva, de visualizar nuestra eternidad con Él. Y la palabra del Señor nos anima a vivir nosotros con esta motivación. Cuando nuestra vista está puesta en el cielo, no en lo terrenal visible, sino lo invisible y eterno, en Dios, las cosas son posibles. Los sueños, las metas, los propósitos en Dios son alcanzables. Permítase visualizar su vida en Dios hoy, para que el día de mañana no haya una dificultad más grande que la grandeza de su Dios en usted. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe cada momento en Cristo Jesús. Amén.